Hola, yo soy Rubén y esto es Montevideo Tarot. Y bueno, dentro de los abanicos, de los misterios que atesoran la humanidad, el de los objetos voladores no identificados, ovnis o UFO en su sigla en inglés, son los que más atraen. Son cosas que se empezaron a avistar luego que el hombre desarrollase el vuelo. Y es por eso que si uno ve un objeto volando y no sabe qué es, para uno es un ovni, para otro será un vehículo de fabricación humana, ya que sabe qué es y por lo tanto lo identificó. Esa es, digamos, la primicia fundamental de lo que son los ovnis. Es justo decir que si uno ve, por ejemplo, un B-2, que es un bombardeo estratégico, un B-21, volando a gran altitud, sin escuchar sus motores a alta velocidad, fácilmente pasa por un objeto volador no identificado. Hoy en día, todos hemos visto miles de horas de películas extraterrestres, viajes en el tiempo, incluso llevamos en nuestras remeras los logos de los míticos franquicias de Star Wars y Star Trek. Y conocemos sus naves y por eso podíamos, por un sesgo cognitivo, ver naves extraterrestres donde no hay tal cosa, o interpretar el destello de un cohete en la estratosfera como las luces nocturnas alienígenas. Algo plausible hoy en día, porque abordamos la interpretación de estos avistamientos bajo nuestra propia óptica. Ahora, ¿qué pasa si en vez de abordarnos de nuestra propia óptica, como yo le decía, lo abordamos de la óptica de los testigos que vivieron mucho antes de la revolución industrial, antes de la literatura de ciencia ficción? Ellos carecerían de nuestro sesgo cognitivo del siglo XXI y tendrían su propio sesgo e interpretarían esos avistamientos como señales divinas. Los dioses estarían detrás de estos eventos. Y es por este motivo que un cometa o el avistamiento de una supernova en el cielo nocturno sería fácilmente confundido con una señal divina. ¿Por qué? Porque es algo que no es algo habitual. Sin embargo, estos testigos serían en cierta manera más veraces que los testigos actuales por lo anteriormente dicho sobre el sesgo. O sea, en realidad el sesgo nos dice que vemos lo que queremos ver. Por lo tanto, si hubiese una nave espacial, no sabrían cómo describirla, porque para hacerlo tendría que compararla con algo conocido. Lo mismo nos ocurre a nosotros al tratar de describir algo del cual no tenemos ninguna referencia previa. Y bueno, dentro, digamos, de nuestro modo de comunicación, no solamente está el idioma hablado, sino que hay otras actividades, y quizás una que más nos distingue es el arte. Y la humanidad viene ensuciando paredes desde siempre. Hace decenas de miles de años las personas pintaban en cuevas y en otros lugares, sin duda. O sea, no solamente en la escuela, en las cuevas pintarían por cualquier superficie, lo único que las inclemencias del tiempo borrarían esas huellas. Pero fue en estas cuevas, en paredes protegidas, que nuestros ancestros plasmaban lo que veían, tomándose algunas licencias artísticas como debe ser. Y es en estas paredes del Neolítico cuando muchos grupos humanos, aún que no dominaban el fuego y lo cuidaban para evitar que se apagase, dibujaban animales con un increíble parecido. Estampaban sus manos para que los recordasen, dibujaban a otros miembros de la tribu y ocasionalmente dibujaban a los dioses. Y estos extraños eran diferentes a todo lo que sabemos de la época, ¿no? O sea, lo que conocemos del registro fósil, el cual nos permite por medio de los huesos recrear la forma de animales extintos, contemporáneos de esos artistas de la Edad de Piedra.
Pero de los dioses no hay pruebas materiales, no hay huesos, no hay nada que nosotros podamos recrearlos. Entonces la pregunta que surge es, ¿estos dioses serán obra de la imaginación de algún artista intoxicado por algún alucinógeno, de algún hongo? Sin embargo, hay un problema con esa teoría, es que las formas extrañas no son privativas de un lugar, sino que aparecen separadas por miles de kilómetros, en ocasiones que nunca tuvieron contacto, y por todo el mundo. Hace unos 174.000 años, 180.000 años, el hombre llegó a Australia. Eran, lo que darían origen a los aborígenes australianos, ¿no? Eran recolectores, cazadores, y en sus desplazamientos pintaron a los Wajina. Los Wajina no eran otra tribu, sino que eran los responsables de la lluvia. Eran los responsables de los relámpagos, los creadores de la vida en la tierra. Sus pinturas fueron protegidas por la inclemencia del tiempo gracias a la combinación de refugio y la aridez del entorno. Es impresionante los colores llamativamente vivos que tienen estas pinturas, y tienen una técnica bien depurada. Representaron estos ancestros, estos ancestrales artistas, a unos seres antropomorfos con cuerpos rígidos y cabezas grandes, como si portasen alguna especie de casco, y cuya ropa parecía tener por lo menos dos colores. Estos, espíritus, por llamarlo de alguna manera, en algún momento fueron captados o fueron vistos, y así fueron pintados por esta tribu nómada. Hay varios casos dispersos por el mundo, y concretamente en la India. Hay varios ejemplos de estas pinturas rupestres, sobre todo en la región tribal de Bastar, en Chhattisgarh. En 2014 un arqueólogo local, J.R. Bhagat, publicó algunos dibujos descubiertos en la zona. Están datados con 10.000 años de antigüedad, y según Bhagat, las figuras de formas extrañas parecen portar objetos semejantes a armas, no tienen rostro detallado y de hecho carecen de nariz y de boca. En algunos dibujos se pueden apreciar escafandras, aseguró el arqueólogo en una entrevista de prensa. En otro lugar, en el Valle de Narmada, donde se encontró el cráneo humano más antiguo de la India, un grupo de investigadores, R.P. Pandey, Wasim Khan y K.W. Shah, descubrieron en un refugio llamado Rajatole una pintura que parece representar un extraño visitante junto a un prisma y a una espiral, en la imagen que ven en la parte superior derecha de la imagen, junto con una gran cantidad de pequeñas herramientas de piedra del período mesolítico, esparcido por el piso de la misma. En 2010, el Departamento de Arqueología Estatal de la zona aseguraron que no habían estudiado los hallazgos, pero que la zona Raizén, la zona general de estas locaciones, abundaban las pinturas rupestres, por lo que no sería inmediato el análisis. Bueno, resulta que ha pasado más de una década y todavía no se realizan los estudios sobre la veracidad ni el contenido del paraje, o sea que estamos sin saber a ciencia cierta siquiera el tiempo en que fueron pintadas estas pinturas. Ahora saltemos de la India a África, hacia el pueblo Dogon, que vive en lo que hoy es Mali. El pueblo es muy antiguo y tiene la particularidad de crear y usar máscaras muy elaboradas. Este pueblo recién entró en contacto con el mundo occidental en 1930 más o menos, pasando gran parte de la época de la colonia aislado.
manteniendo muchas de sus actividades ancestrales casi sin contaminación externa. Este pueblo fue visitado por antropólogos en 1931 y recibido por el jefe de la tribu, un anciano ciego, que le contó a los extranjeros su tradición oral, de lo que ellos creían su cosmogonía. Dentro de estas tradiciones afirmaban que la estrella Sirio A, la estrella más brillante en la constelación del Can Mayor, una gigante azul, tenía una compañera tan pesada que ni todos los hombres del mundo podrían sostenerla, y una tercera compañera oscura. Ahora, ¿cómo podían saber el pueblo de Dogón de que Sirio B, que fue la primera estrella enana blanca en ser descubierta allá por 1862, que fue descubierta utilizando lo último en instrumental telescópico, y sabiendo de que había un movimiento en la observación de la estrella, o sea que había una perturbación gravitacional, sin poseer el conocimiento astronómico ni el instrumental para esta observación, ¿cómo sabían que tenía una estrella blanca de compañera, que aparte una de las características de estas estrellas es que son muy masivas? De eso es que ni todos los hombres del mundo podían levantarla. Hoy en día se discute la existencia de Sirio C, una enana roja de más o menos un quinto de la masa de Júpiter, se estima, una estrella oscura que perturba a este supuesto sistema binario, porque sería entonces un sistema trino, ¿no? Les contó además este hombre ciego que la luna era seca y estéril. Estamos hablando de 1931. El hombre demoraría casi 38 años en llegar a la luna y realmente demostrar que es seca y estéril. Que Júpiter tenía 4 satélites, los 4 satélites, los galileanos, que fue descubierto por Galileo Galilei, así como que Saturno tenía anillos. Entonces, la pregunta está: ¿cómo recibieron tan detallada y exacta información astronómica? Muchos dicen que en realidad este pueblo tenía una vista muy aguda y que pudo ver algunas cosas, incluso que posiblemente en algún punto Sirio B se hubiera transformado en nova, y que ellos vieron ese destello, pero está todo dentro de la especulación. Algo también muy interesante de este pueblo antiguo es sus rituales. Estos rituales que llevan el asunto de la máscara, que son bien diferentes, el uso de zancos para parecer más alto, tiene toda relación con este mito de la creación, donde los portadores de luz trajeron al pueblo de Dogón de un lugar muy lejano a esta tierra extraña como sus servidores. Las máscaras representan el rostro, o lo que llevaban encima del rostro estos portadores de luz. A su vez eran muy altos, y la solución que encontraron fue usar zancos para que cuando volviesen les reconocieran, ya que por motivos ignotos los portadores de luz se fueron sin llevarse a los dogones de regreso con ellos, abandonándonos en esta tierra. Entonces ellos perpetúan estos rituales con la esperanza de que cuando vuelvan se los lleven con ellos. Hay innumerables registros por todos lados y testimonios escritos, es decir, relatos de eventos extraños. Toda cultura con escritura posee algún registro de estos testimonios. Y se le han buscado explicaciones para ellos de diferentes ópticas. Un ejemplo claro ha sido la explicación dada por la ciencia de las 10 plagas de Egipto relatadas en la Biblia. Pero lo que queremos hacer en este video es mostrarle algunas obras de arte antiguo que tienen elementos algo discordantes con la época en la que fueron creados.
Y uno de estos casos es la crucifixión de 1350. Esta obra, pintada es un fresco, se encuentra en el monasterio de Volki Dekani en Kosovo. En él se puede apreciar la escena central de la crucifixión de Cristo, al estilo de la época y con claras influencias bizantinas en la pintura, pero lo que llama la atención son las dos figuras en los extremos superiores que recuerdan a sendos objetos tripulados. Incluso uno posee una ventana frontal grande y recuerda a un muy pequeño jet. Esto es obra de la imaginación del artista medieval que lo pintó o solo plasmó algo que vio en los cielos transilvanos hace 600 años. Lo cual nos hace plantear muchas preguntas, no solamente con esta obra, sino con otras. Hay una pintura muy conocida, pintada, se llama la Madonna de Gian Giovannino, es un óleo sobre tela atribuido a Sebastiano Mainardi y representa a la Virgen María con el niño Jesús y San Juan a sus pies. Sin embargo, el artista pinta detrás de la escena principal un pastor que está con su perro, y digo un pastor, pues posiblemente un pastor debido a que está solo, no hay ninguna oveja, ¿no? Mirando fijamente al cielo muy atentamente. Este es un objeto casi esférico, de que parten unos rayos, como la representación de luz. El objeto carece de alas, pero está suspendido en el cielo. Y no es como los orbes tradicionales, digamos, esférico y sin adorno, sino que tiene una inclinación. La pregunta es, ¿el pastor es Sebastiano el artista? Es decir, ¿vio algo en el cielo y decidió colarlo en su obra como, digamos, como el artista medieval de la crucifixión? O sea, como que hizo el anterior, el otro artista, ¿no? El de la crucifixión. Bueno, nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Al lado van a ver ustedes una ilustración de un texto de 1338, el cual se encuentra en el Museo Conde de Chantilly en Francia. Muestra una gran esfera flotando en el cielo, lo que para algunos puede ser una representación astronómica o una nave o sencillamente un orbe. El orbe es digamos, la representación de la creación, de la perfección, de tanto del cielo como de la tierra. Bueno, pero esa explicación es posterior a 1338. Esta ilustración, que es anterior de la Madonna de Mainardi, lo que uno inmediatamente se da cuenta es lo conspicuo de la esfera. Lo que parece ser algo hecho por la imaginación del artista, ya que me imagino yo que semejante objeto no pasaría desapercibido para las críticas de la época. Otro orbe que aparece con detalles bastante raros es este. La obra se llama La glorificación de la Eucaristía, pintada en los años 1600, por el pintor italiano Ventura Salimbeni. Este trabajo era un encargo de la iglesia de San Lorenzo de San Pedro, Montecchino, en la Toscana itálica. En ella se ve la triada divina, es decir, a Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo, representado en la paloma, estando en contacto con un orbe del cual le salen dos antenas, lo que hace acordar instantáneamente al Sputnik, ¿no? Al primer satélite artificial. ¿Por qué Salimbeni le puso antenas al orbe? Es algo que se nos escapa. Tal vez sea alguna licencia artística que se tomó y que nosotros interpretamos quizás de manera errónea. Como le decía, el orbe, la esfera, representa el mundo, bueno, tanto lo terrenal como lo celestial, pero también hace referencia a la perfección de la creación, ¿no? Por eso la esfera. Y bueno, vamos a ir terminando con un último evento que pasó en 1803,
en Japón. Aquí sucede un evento singular en la costa de la provincia de Hitachi, al este de Japón. Allí se relata el aterrizaje de un objeto extraño y que, ameriza, porque queda en el agua y permanece flotando a la deriva. Ahí van unos pescadores, fueron a su encuentro y llevaron este objeto al que llamaron Utsuro Bune, que significa bote hueco. De este objeto emerge una mujer, la cual intentó comunicarse, pero ella no hablaba japonés, ni los lugareños entendían su idioma. Luego de un rato volvió a su nave, la cual se internó en el océano y se perdió de vista al sumergirse. Esta nave se desplazaba sin hacer ruido y sin tener medios mecánicos de ningún tipo a la vista, o por lo menos es lo que nos cuentan los testigos de ese evento. Y bueno, este evento concretamente involucró un OSNI, ¿no? O sea, es decir, un objeto submarino no identificado. No se sabe a ciencia cierta, y han habido varios avistamientos de estos objetos submarinos no identificados. De nuevo, si uno no sabe de la existencia de un submarino, bueno, para él es un objeto sin identificar. Y no se sabe a ciencia cierta si era una cápsula de escape de algún tipo o una nave con capacidades de vuelo y de navegación. Para la época en cuestión, que es lo suficientemente anterior a la Revolución Industrial, estamos hablando a principios del siglo XVII, en un lugar del mundo por ese entonces separado del mundo occidental, no hay nada existente en ese momento, o sea, en 1803, que cuadre con un dispositivo discreto acá, ¿no? O sea, no hay nada que se le parezca a la historia a esto. Entonces, por acá vamos dejando. Hay otros varios cuadros que lo veremos en algún otro video. Pero lo interesante es que, si bien uno hoy en día podría ver una foto de un ovni y podría decir que es extraterrestre, en fin, como les decía al principio, nosotros estamos contaminados por el cine y por la ciencia ficción y por un montón de cosas. Esta gente no. Entonces, estos archivos antiguos son documentos que vale la pena tener en cuenta. Bueno, les saludo. Bueno, ya saben, se suscriben, comenten y estamos a las órdenes. Les mando un abrazo grande de acá de Montevideo, Uruguay. Nos vemos la próxima.